Bienvenidos al especial de actualidad dedicado al infierno Sánchez en Living es Radio. Soy Pilar Jáuregui y hoy nos acompañan José Raimundo, analista político y divulgador. Buenos días, Ray. Buenos días, Pilar. Siempre es un placer poder estar contigo en un programa de tantísima divulgación y de tantísimo interés y que estás siempre pendiente de la actualidad. Gracias a personas como tú, que nos dan siempre la gratificación de tenernos cuando los llamamos y cuando los necesitamos. Y también tenemos a Alejandro Molina, periodista de la casa. Un placer teneros de nuevo con nosotros. Empezamos. Ya grabamos un programa sobre el infierno Sánchez, que tuvo mucho éxito por la claridad de exposición de vuestras ideas, hablar a calzón quitado y no quedaros nada en el bolsillo. Así que comenzamos cuando queráis. ¿Qué os ha parecido el debate a tres en televisión espantosa, como dice Jiménez Los Santos? Cualquiera de vosotros, Ray, cuando quieras. Bueno, yo la verdad es que estoy bastante satisfecho con el resultado de ayer porque tienen que pensar nuestros oyentes que don Santiago Abascal se enfrentó a dos víboras comunistas, dos colegas, porque bueno, se llevan muy bien, se tuteaban. Ellos ya tuvieron su previa reunión antes del debate y la única misión era intentar desgastar a esa parte conservadora o de la derecha liberal, ¿no? Que son las políticas que defiende actualmente don Santiago Abascal y su partido, ¿no? Luego, bueno, la decepción fue, pues una vez más, que es a lo que nos tiene acostumbrado el Partido Popular, que cuando hay que dar la cara, pues no están, ¿no? Y no están a la altura, ¿no? Ayer el señor Feijóo tenía que haber estado presente, principalmente por respeto a todos los ciudadanos y también por respeto a lo que es la Constitución, ¿no? Porque no se puede obligar a nadie, pero creo que una persona que pretende liderar la nación tiene que tener un compromiso con los ciudadanos estos días tan claves y mostrar cuál es su programa y decir la realidad, ¿no? De lo que pretende defender si llega a gobernar. Nosotros en el programa anterior, como usted muy bien ha comentado, tuvimos muchísimo éxito, pero es que tuvimos muchísimo éxito porque dimos con la verdad y con la cara de esta persona que pretende abanderar, ¿no? Las libertades en esta nación. Y es que dijimos a todos los oyentes que Feijóo es un social, defiende la socialdemocracia, que es totalmente destructiva, que se ha subido al barco del progresismo, que está es un defensor, incluso más que un defensor, para ellos el Evangelio, esta maldita Agenda 2030. Y ayer el señor Abascal, bueno, hizo mención de, por ejemplo, de esa firma que rubricaron la semana pasada que va en contra de la agricultura y de los intereses de la agricultura en España. ¿Cómo descubrimos en este programa? En fin, esto se podría alargar muchísimo y podríamos aquí hacer una lista muy amplia del por qué el señor Feijóo le incomoda muchísimo a Abascal y el por qué el señor Feijóo ayer no estuvo presente. Pero fíjese qué insulto tan tremendo que este señor, el señor Feijóo, ya se está repartiendo ministerios y ya ese ego, ¿no? De ya no acudir a un programa simplemente porque ya se da por ganador. ¿No? Y luego también pues pone en entredicho decir, bueno, si usted no me proporciona los diputados que yo necesite para ser presidente de la nación, haya sus consecuencias porque usted permitirá, señor Abascal, que vuelva a gobernar aquí el PSOE. Cuando todos sabemos que el señor Feijóo ya ha mantenido un montón de reuniones con el señor Pedrito y sus colegas y está encantado de apartar de la vida política y de mantener ese ataque directo a los más de 4 millones de personas que en su día votaron a esta formación, o a esos 4 millones de personas que no compartimos para nada esas políticas totalmente destructivas que defiende ahora mismo el Partido Popular, que son las mismas que defiende la izquierda. Y bueno, pues yo creo que estoy bastante satisfecho. Tiene muchísimo mérito estar delante de estos dos impresentables, muchísimo mérito. Fíjese el ataque tan despreciable que hicieron hacia su persona, ¿no? Incluso con amenazas. Y yo, fíjese, me quedaría, pues que lo que nunca entenderé, cómo
presidente del gobierno se le cae la cara de vergüenza y a su socia Yolanda cuando han estado pactando con las personas que en su día mataban niños, ponían bombas lapas en los coches y un largo etcétera, ¿no? Entonces creo que, bueno, sobran palabras. Y bueno, pues el señor Abascal hizo una defensa liberal en lo económico y en todos los planteamientos, expuso claramente el tema de los pactos, por dónde va a ir el Partido Popular, que es directamente el que más le afecta, y en el tema económico, bueno, es un plantel económico liberal brutal que yo personalmente estoy muy encantado y creo que es lo que necesita España para tener un impulso y librarnos de la situación tan nefasta que actualmente estamos soportando la cartera todos los españoles. Pero muy satisfecho, doña Pilar, muy satisfecho. Don Bueno, Alejandro, me imagino que coincidirá en algunas de las cosas con bueno, usted. yo coincido. De entrada, a mí Ray me cae muy bien, con lo cual cuando una persona me cae bien, suelo tener una propensión a tener afinidad con esa persona, pero también discrepo de otras cosas. Por ejemplo, yo para empezar, yo hablo más que... Yo no soy politólogo, no soy politólogo, con lo cual yo soy un ciudadano, un profesional que por razones de la vida me han llamado para colaborar y se lo agradezco muchísimo a Pilar Jaula, a la productora de este programa, para colaborar en Es Living Alicante, y a mí me encanta estar con vosotros. Pero yo, el debate a tres, hablo un poco como ciudadano corriente, que es lo que soy. Y estoy un poco aburrido, francamente estoy harto porque es que llevamos, ya no recuerdo desde cuándo estamos en campaña política, porque si las últimas elecciones fueron el 28 de mayo y estamos a 21 de julio, es que llevamos casi 4 meses de campaña electoral. Cualquier persona sensible puede tener problemas psíquicos si realmente se dedica a oír todos los debates en televisión, a todos los politólogos. Estoy un poquito harto. Ahora bien, efectivamente ha habido aspectos en el debate a tres que me han interesado. Yo pienso que el señor Feijóo, como le fue tan bien en el cara a cara con Pedro Sánchez, que la verdad es que Pedro Sánchez estuvo fatal, ¿me entiendes? Sacó su carácter reptiliano, que se vuelven muy agresivos. ¿Sabes que los reptiles, todos los seres humanos tenemos en la base de nuestro cerebro, tenemos lo que llaman los científicos el cerebro reptiliano, que es el cerebro más antiguo que nosotros tenemos, y a lo largo de centenares de miles de años y de millones de años de evolución, pues lógicamente nuestro cerebro fue creciendo y desarrollando otros aspectos, como cuando nos convertimos en mamífero, tenemos un cerebro mamífero y luego tenemos el cerebro superior. El cerebro reptiliano, lo dicen todos los expertos, es el que se dedica a controlar los aspectos básicos de nuestra vida. O sea, los instintos básicos. El instinto de territorialidad, que eso lo tiene muy desarrollado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un mamífero, pero que su vertiente reptiliana puede con su lado mamífero. Y entonces, por eso se vuelve muy agresivo. Cuando él tiene la percepción, él capta que una persona le está ganando terreno, se vuelve agresivo, porque él no permite que nadie controle el territorio que él considera que es suyo. Ese es un aspecto. Otro, la agresividad. Otro aspecto que también manifiesta mucho es la mentira. Es un ser que manipula, pero eso ya no es tan reptiliano. Por eso mucha gente ha dicho que Pedro Sánchez tiene una vertiente psicópata, ¿no? Porque un psiquiatra te dirá la definición de un psicópata corriente, que un psicópata considera que 2 y 2 son 5 y no se lo cuestiona. Un neurótico, a diferencia de un psicópata, el neurótico sabe que 2 más 2 igual a 5 no es una suma correcta, pero él no puede evitarlo. Ese es el problema del neurótico, que sufre, ¿eh? Pero Pedro Sánchez no sufre. El proyecto de Pedro Sánchez empieza por él y termina en él. Entonces, es una persona que está dispuesto a utilizar todos los resortes del poder
para seguir para perpetuarse en el poder. O sea, no le importa mentir. Entonces, claro, él salió muy tocado de del primer tête-à-tête que tuvo con el señor Feijóo. Y el señor Feijóo dijo, ha querido vivir de las rentas. Y otro aspecto que el señor Feijóo, en ese sentido, le dio la razón, es que él entendía que el debate tenía que ser a 7 y no un debate a 4, porque es hacer trampas. Un debate a 4 donde va a estar el Partido Socialista y va a estar el Partido Comunista, que han sido socios del último gobierno de Pedro Sánchez, pero faltan los socios de la vergüenza de Pedro Sánchez, que tú sabes muy bien que son los separatistas y Bildu, los terroristas. Entonces, claro, Feijóo, de alguna manera, no quería un debate que estuviera lavando la imagen de lo que ha sido el gobierno de Pedro Sánchez en estos últimos 4 años. No es que yo defienda la postura de Feijóo, pero es que la entiendo en este sentido, porque no estaban presentes. A mí también me hubiera gustado oír las barbaridades que dicen los xenófobos, los auténticos fachas, ¿me entiendes? Como es el caso de Bildu, incluso el PNV y Esquerra Republicana de Cataluña. Son partidos cuya esencia es el odio a la España. El odio a la España. En la última intervención, en el último debate, que precisamente estuvo dirigiendo ¿cómo se llama? El entrevistador, el conductor, que es el gallego Xavier Fortes, vi una intervención de Aitor Esteban y no salía de mi asombro. Con qué desprecio Aitor Esteban decía claramente ante toda la opinión pública española que a él lo único que le importa es Euskadi, como diciendo, al resto que les den. ¿Me entienden lo que dice? Y la cara de asco. Aitor Esteban, cada vez que habla de España, pone unas caras de asco que bueno, que a mí desde luego me indignan. O sea, a partir de ese día, yo con mi cartera y con mi dinero, desde luego ese señor, yo lo siento mucho. No soy partidario de los boicots porque yo soy liberal, ¿me entiendes? Pero cuando un señor insulta, desprecia de esa manera, pero no ha sido la primera vez, pero se me había olvidado, pero lo he vuelto a ver en el último debate y me encendió la llama. Digo, esto, ¿cómo se puede permitir que un representante político que de una región de España que tiene tantos intereses en España, no voy a nombrar las empresas, pero ya os podéis imaginar, son empresas que las primeras en la producción eléctrica, en la producción y en la comercialización eléctrica, una de las mayores entidades financieras del país, están ubicadas en el País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede decir que lo único que les interesa es Euskadi? Y a España, claro. y a España que le den. Entonces, tenemos que dar paso a Ray porque seguro sí. que tiene como Bueno, preámbulo, yo creo que Alejandro nos lo ha dejado muy claro, pero estoy conteniéndome porque estoy seguro que Ray quiere acotar algunas de las cosas que ha dicho. Adelante, Ray. bueno, yo también aprecio muchísimo al compañero, a don Alejandro, y lo admiro, pero ahí discrepo yo, porque mire, le voy a decir una cosa, es mi parecer y estoy seguro que los oyentes compartirán muchísimo mi postura. Yo no eché ayer de menos para nada a Bildu, porque para mí es un partido que no tiene por qué estar en la Cámara Baja, ¿no? Porque es un partido que representa un pasado lleno de sangre, en donde lo único que entienden y entendieron y siguen manteniendo de brazo político es la violencia, ¿no? Para mí es un partido que cuanto antes lo ilegalicemos, los españoles y España estarán muchísimo mejor. Luego, por otro lado, Sumar engloba a una decena de formaciones políticas de la izquierda. Por lo tanto, ahí ya tiene usted un montón de partidos que representa la comunista Yolanda. Y bueno, en el debate lo que en un principio vimos es a una persona
una formación política que es representada por don Santiago Abascal, que defiende la Constitución, un partido socialista que ya sabemos su pasado criminal y lo sigue manteniendo, y lo que significa socialismo, no solamente en el espectro de España, sino a nivel mundial, ¿no? Es lo peor de lo peor. Bueno, pues ahí está él defendiendo sus políticas y como destructivas, y ya lo hemos visto de estos 4 años que han estado gobernando, y desocia con esa decena de partidos que están dentro de esa formación política que se llama Sumar. Tenemos a la comunista Yolanda, que, bueno, evidentemente, pues ayer pudimos ver su mejor versión, ¿no? Incluso imponiendo ideas e ideologías fascistas, porque eso sí que son fascistas, al único representante que ayer estaba defendiendo la Constitución, pero no solamente la Constitución, voy a ir más allá. Ayer don Santiago Abascal fue el que abanderó la libertad y la defensa de la Constitución de todos los españoles. Entonces, quiero decir, porque ya el señor Feijóo, como no le interesó estar presente en el debate, pues bueno, él tuvo que hacer del papel de los votantes también del Partido Popular, ¿no? De los que defendemos la libertad, la Constitución y un largo etcétera. Y luego lo que tenemos que tener muy claro, don Alejandro, y los oyentes seguramente me van a entender, es que aquí lo que está en peligro es el ego del Partido Popular. Siempre han sido personas que han ido muy por encima de los ciudadanos, porque nunca han estado del lado del pueblo. Siempre sus pretensiones han sido mantener los sillones. Vuelvo a repetir que miren las listas en las distintas regiones para el Congreso de los Diputados y verán que los nombres se repiten y son los mismos que los de hace 30 años. Pero este Partido Popular, que en su día fue castigado con el resurgir de una formación política nueva que se llama Vox, es simplemente porque hay muchísimos ciudadanos que se cansaron de ver que había un partido político que nunca defendió los intereses de los españoles, ¿no? Incluso llegó a ser un partido que en la época de Rajoy empobreció muchísimo a la clase media con una subida brutal de los impuestos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues estamos viendo cómo están inmersos en ese barco, como he comentado, progresista, de la nueva izquierda, del lado del Partido Socialista, de esa maldita Agenda 2030, que de luego no va a beneficiar para nada a España. Y las cosas que realmente le importan a los ciudadanos miran de soslayo y realmente nunca están, pues en fin, vamos a ver, vamos a ser muy claros, el Partido Popular defiende ahora mismo la apertura de fronteras y que aquí entre todo el que quiera de fuera, y bueno, pues incluso han dicho los diputados que tenemos que llegar a entablar contactos directos con Egipto, con Túnez, en fin, para que esas personas tengan posibilidad de poder integrarse en las empresas españolas, incluso incentivándola en fin, con las historias que se inventarán en su día cuando estén gobernando, desgraciadamente. Pero bueno, el tema, que ayer había un único defensor de la Constitución, un Santiago Abascal, que tuvo que afrontar a un comunista y a un Pedrito que ha destruido España con unas políticas totalmente nefastas. Y bueno, pues yo no eché absolutamente en falta para nada a esos partidos. De hecho, yo, cuanto menos aparezca la Bildu en las pantallas, en las televisiones y en los medios de comunicación, pues será una alegría. Y si Mira, consigue Vox gobernar y ilegalizamos todos esos partidos que no defienden la Constitución, haremos un gran favor a la nación y a los españoles. yo opino como tú y pienso que un partido que se mueve dentro de la Constitución no es un partido fascista, ni mucho menos. El partido que se mueve dentro de la Constitución no es un partido fascista. Por lo tanto, la intención que tiene Vox de ilegalizar a un partido que efectivamente lleva en sus listas a terroristas, no digo exterrorista, porque, como he dicho en otra ocasión, el terrorista lo será todo su vida, estará activo o no activo, pero ese hombre es un terrorista, porque lleva una serie, en su haber lleva una serie de asesinatos y crímenes horripilantes, al igual que sus víctimas no son exvíctimas. O sea, el muerto nunca es un exmuerto, es un muerto de por vida y sus víctimas lo serán de por vida. Con lo cual, yo tampoco soy partidario que este tipo de criminales puedan reinsertarse hasta tal punto de convertirse en un representante político. Con lo cual, yo también soy partidario que de manera democrática se trate de ilegalizar a ese partido político y además a otros partidos que pretenden destruir España.
¿Entiendes lo que te quiero decir? No solo a Bildu, sino a todo, pero esto lo hace cualquier país democrático de Europa. Esto lo hacen en Alemania, lo hacen en Francia. El único país que tiene a parlamentarios que están cobrando del erario público, que sale de nuestros dineros y que pretenden destruir el Estado, ocurre en nuestra supuesta democracia. Volviendo al debate, yo quería comentar que yo pienso que a estas alturas el voto está decidido. O sea, soy de la opinión, Ray, que no hay que insistir mucho porque la gente ya sabe lo que quiere votar. Porque la gente lleva 4 años viendo la acción de gobierno de Pedro Sánchez. Y Sí, ya pero sabe lo que tiene que hacer. Ahora bien, no, creo que los indecisos, francamente, son muy pocos. Pero, claro, si organiza... ¿Por qué mucha gente le llama televisión espantosa? Porque es que va de espanto en espanto. Lo del debate a 3 fue una encerrona que en este caso se la han hecho al señor Santiago Abascal. Porque si hay 3 partidos y se supone que 2 partidos son de izquierda, son socios, que lo han dicho, que van a repetir y que van en el mismo barco. Resulta que 2/3 del tiempo ellos pueden exponer sus ideas, en cambio Santiago Abascal solo ha tenido 1/3 del tiempo. Luego me pareció una grosería y una falta de profesionalidad bestial que el conductor Xavier Fortes, el gallego, 4 veces criticara la no presencia del señor Feijóo. Me recuerda, o sea, es un pelota, este tío es un pelota de tal dimensión que yo lo supe el día que le hizo una entrevista a Pedro Sánchez. No sé si mucha gente lo habrá visto en 24 horas, en el programa nocturno de entrevistas de Televisión Española, que al término de la entrevista él no se percató que seguía el micrófono y nada más terminar la entrevista, pensaba que ya está fuera de cámara, se dirigió a Pedro Sánchez y le dijo: qué bien la entrevista, ¿verdad? Qué bien. O sea, pidiéndole un periodista, bueno, a mí se me cayó la cara de vergüenza. Acostumbrado a oír a periodistas británicos de la BBC, hay un programa que me encanta que es Charlas Duras, Hard Talk, de la BBC, donde el entrevistador, cuando coge un político del signo que sea, está ahí para arrinconarlo, para ponerle frente a sus propias contradicciones. Y no un pelota que cuando termina la entrevista va y le dice al presidente: que bien ha quedado la entrevista, ¿verdad, señor Pedro Sánchez? Pero mire, don Alejandro, yo de luego, bueno, le doy en ese aspecto, le doy la razón, pero bueno, yo por la parte que me toca, pues ya sabe que yo soy un defensor en estos momentos, como buen liberal que soy y conservador del partido Vox. Y entonces yo creo que ayer don Santiago Abascal hizo lo que tenía que hacer, que era acudir, evidentemente. Piense que no tiene nada que demostrar el señor Abascal. Allá donde están, ellos están aplicando las políticas que consideran, siempre mantienen el mismo discurso, eso es muy importante, no les tiembla el pulso. Y él ayer lo único que hizo fue pues, mostrar su programa, defenderse como pudo, como muy bien usted ha dicho, estaba con 2 víboras comunistas y eso es difícil de torear, y sabiendo que detrás de esas pantallas pueden haber más de 6 millones de personas, ¿no? Hubo momentos que llegamos a los 7 y una media de 4,5, ¿no? Pero es cierto que el votante de Vox, el que va a votar a Vox, es una persona bastante fiel, porque las ideas y el programa que defiende Vox es muy característico, ¿no? No es, por ejemplo, como el programa del Partido Popular, que cualquiera lo podría votar, y por eso se pueden subir al carro de la izquierda, porque es compatible con los programas del Partido Socialista, con los programas nacionalistas y un largo etcétera. Pero lo que tiene usted que tener en cuenta, que para mí la mayor gravedad de lo que estamos ahora sufriendo es los medios de comunicación, esos medios de comunicación que se dicen llamar de derechas, cómo, y el otro día lo denunciamos, cómo están atacando constantemente la figura de una persona como es don Santiago Abascal y cómo están atacando constantemente la formación política de Vox, cuando el enemigo no es Vox, porque en ningún momento Vox se ha saltado la Constitución ni está en contra de la Constitución. Y creo que es muy lo que defiende don Santiago Abascal y su formación política
tiene tanto, no sé cómo decirle, no tiene por qué ser criticados. Podremos o no compartir ciertos puntos, ¿no? Pero no tiene el por qué ser criticados de esa forma. Y luego lo que tampoco entiendo es cómo ahora mismo una formación política como el Partido Popular, que se ha subido al carro del progresismo y está defendiendo esas políticas socialdemócratas, no están siendo criticadas por ninguno de esos medios de comunicación. Mire, ya hablo de La Razón, del ABC y del Mundo, no están, vamos a dar nombres, no ha sido criticado por ninguno de esos medios de comunicación que hasta hace unos meses criticaban esa línea socialdemócrata y progresista, ¿no? Que es la línea del Partido Socialista, ¿no? Y de sus Es la socios. prueba del algodón, es la prueba del algodón de lo que... Pero eso es nefasto porque los ciudadanos están siendo engañados constantemente y entonces ya qué poca credibilidad tienen los medios de la pluma en este país. Y bueno, Por ¿qué eso, vamos a contar? por eso cada vez la influencia, por eso la publicidad ha caído en el mundo convencional de la prensa y de los medios de comunicación. La publicidad ha caído muchísimo. Ya no ganan tanto dinero con la publicidad como ganaban, porque han perdido credibilidad. Ahora la publicidad, aunque te parezca increíble, se ha ido a los medios, a Internet. ¿Me entiendes lo que te digo? A las redes sociales. El otro día oía como una influencer, por salir con un determinado vestido, le pagaban 35.000 euros, ¿eh? Por utilizar una ropa, por cada sesión, ¿eh? Y luego cuelgan la fotografía o el pequeño vídeo de esta influencer en TikTok y le pagan 35.000 euros por internet. Pues ese dinero ha dejado de acudir a los medios de comunicación tradicional. Por eso cada vez ellos dependen más y más de la administración, de la corrupción, de la corruptela y de la compra de opinión que se establece entre la administración, el gobierno de turno y los medios de comunicación convencionales. Pero, don Alejandro, perdone que le corte. Nosotros el otro día, y usted lo lanzó, tiró la piedra diciendo, llevamos 40 años con el bipartidismo y con, los socios nacionalistas, el Partido Popular cuando le tocaba al Partido Popular y el Partido Socialista, y el Partido Popular tuvo mayoría. Vamos a ver, estos medios de comunicación que ahora mismo están defendiendo, todavía es peor, porque ahora se han subido al carro socialdemócrata, pero estos medios que están con ansias, ¿no? De que posiblemente, ojalá no sacara ningún escaño, ningún diputado Vox, no lo entiendo, porque esos medios en el pasado saben que esas políticas hicieron muchísimo daño a la economía y a España, muchísimo. Y ahora que hay un partido que lo que defiende es lo que ellos defendían con su micrófono, que todos esos medios de comunicación pedían a gritos que hubiera una formación política, una formación que defendiera esas políticas liberales que tan necesarias eran, que muy mal, a mi entender, confundían con Ciudadanos, porque Ciudadanos tenían una parte liberal, pero no como lo que Vox defiende. Vox sí que es un partido para mí que al 100% sus políticas son liberales. Y ahora mismo aquí no pasa absolutamente nada, pero si le voy a decir más, el otro día el nuncio, o sea, incluso se dijo que el Partido Popular era como un anticristo, ¿no? Porque defendía cosas como el aborto y un largo etcétera. Pero bueno, no me quiero liar con postulados ideológicos, pero lo que sí que le quiero decir es que no entiendo cómo estos medios de comunicación de la derecha, que se supone están ahora subidos al barco este socialdemócrata, ¿qué va a quedar de nosotros? ¿Qué va a quedar de España? Porque ahora resulta que el ABC, el Mundo y La Razón están a favor de la Agenda 2030, están a favor de la socialdemocracia, etcétera, etcétera. Yo te digo que esto no te tiene, como decía, esto no te tiene que quitar el sueño. Me lo quita. No, me lo quita. pero no debería quitártelo porque, porque yo pienso que el españolito de a pie ha madurado en estos 40 años de democracia que tenemos. Entonces, hay una de las cosas que Pedro Sánchez no contaba, y es que antes de las elecciones, Vox y el PP pudieran formar gobiernos en comunidades autónomas tan importantes como, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, que era una comunidad que también tenía el Partido Socialista un aporte importante de votos. Y han visto que efectivamente, donde aparece Vox, se cumple el programa. O sea, la decisión de acabar con la dictadura lingüística del catalán que teníamos por imposición de los socios catalanistas de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, ha sido un mérito de Vox.
porque efectivamente el Partido Popular había gobernado anteriormente en la Comunidad Valenciana y no había hecho mucho para cambiar la situación. Fue la llegada de Vox que ha producido esta revolución importante que ha alegrado a muchísimos valencianos y a muchísimos alicantinos. Es más, lo que han hecho en Castilla y León, retirando la subvención a los sindicatos, por ejemplo. Son hechos que la gente está deseando que ocurran. Acabar con los chiringuitos de sindicatos, acabar con los chiringuitos de las patronales, porque las patronales y los sindicatos tienen que vivir de sus asociados y no del dinero público. Por ejemplo, una de las personas que intervenía en el debate A3 es Yolanda Díaz. ¿Sabes cuál era el oficio del padre de Yolanda Díaz durante muchísimas décadas? No lo sabes, ¿verdad? Pues sindicalista, de comisiones, un liberado, vicepresidente de comisiones obreras, no me acuerdo, de Galicia. Ahí lo tienes, liberado. Ese es el ambiente que cuando la niña y la adolescente Yolanda Díaz iba a su casa a comer y a cenar con sus padres, oía las cuitas y las batallitas sindicalistas de su padre. De ese ambiente viene Yolanda Díaz. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a atacar a Santiago Abascal de la manera que lo ha hecho? Sobre todo un hombre que tiene 2 hijas, que quiere a su mujer, que quiere a sus hijas, llamándole de machista. O sea, Claro, unos tópicos y unos insultos. Es que fíjese usted la barbaridad de esta comunista. O sea, es que esta comunista pretende que personas como usted y como yo y como los oyentes que siguen este maravilloso programa consideremos a un hombre que ahora dice que es mujer. Venga, hombre, váyanse a la gaita, porque son unos iluminados y lo que les hace falta es ir al psicólogo. Luego, cosas como quitar la bandera LGTB de los ayuntamientos, pues sí, es una institución, tienen que estar las banderas oficiales, esto no es un chiringuito, seamos un poco serios. Una institución que es un ayuntamiento representa a todos los ciudadanos, pero no a un sector, y ni menos aún poniendo una banderita. Ahí tiene que estar la bandera de España y las banderas oficiales, las que marca la Constitución. Quitar el dinero a los sindicatos, por supuesto, y a los chiringuitos, claro que sí, ese dinero son muchísimos millones, y ese dinero se tiene que destinar a la sociedad y a la gente que lo necesita. Y luego, fíjese ayer, ¿no? Estaban aquí haciendo apología del ecologismo y tal, y están derribando presas, como usted muy bien sabe, y están totalmente... Mire, el Partido Socialista está totalmente en contra de unir todas las cuencas para que el agua llegue a todos los rincones de España. Están totalmente... ¿O es que no? ¿Quién paralizó el trasvase del Ebro? ¿Quién paralizó esa macroobra, ¿no?, que se iba a hacer para poder mandar el agua del Ebro a cualquier parte de España? Pues fueron los socialistas, pero por eso le digo que son una patraña de canallas que lo que pretenden es, con sus mentiras, creerse ellos sus mentiras e intentar de nuevo engañar. Por eso me es muy difícil entender que el señor Feijóo esté más cómodo, más a gusto con el Partido Socialista que con un partido como es Vox, ¿no? No, es que no lo entiendo y todavía no lo entiendo, pero como usted muy bien ha dicho, los ciudadanos han madurado. Y yo creo, fíjese lo que le digo, que este domingo habrán sorpresas. Habrán sorpresas. Yo también opino. Hay una cosa que está claro, que PP y el Partido Socialista han gobernado 40 años en España. En 40 años se podía haber resuelto el tema del agua, porque Israel en mucho menos tiempo lo ha resuelto, con la no agua que tenía, porque Israel no tenía agua. No tenía. Nosotros tenemos carencias de agua, pero claro, si dejamos que, ¿cómo te diría yo?, los reinos de taifas consideren que el agua que nace en su territorio es suya y de nadie más, obviamente hay que imponer la razón de Estado. Si estamos en un régimen democrático de igualdad, el agua es un bien común de todos los españoles. Pero claro, los separatistas catalanes consideran que no, que el agua de los ríos que nacen en su territorio pertenecen a Cataluña, que las aguas de otro sitio. Ese es el problema de destruir la unidad administrativa y política de un país. Pero para resolver problemas que nos afectan a todos,
tenemos que actuar como una unidad. Cualquier Claro. empresa que quiere ser eficiente a la hora de administrar sus recursos y resolver y satisfacer las necesidades de sus clientes, tiene que actuar y trabajar conjuntamente en una dirección. Claro, pero por eso, don Alejandro, tiene usted toda la razón. Pero ¿dónde se va esa unidad? Cuando nos subimos al barco de la Agenda hasta 2030, y es que el otro día lo dije, es un gobierno, mire, es un gobierno supranacional que lo que quiere es dirigir todas las naciones, como dijimos el otro día, y en donde las naciones soberanas como es la nuestra, como Italia, o Holanda, o Hungría, serán amenazadas si no cumplimos con los postulados que estos señores, o estas directivas que estos señores firmen. Hemos visto como hoy, por ejemplo, ha dicho a Bruselas al señor Pedro, ojo, que a partir del 2024 se va a pagar en los viajes, porque lo dice Bruselas. Hemos No, visto... lo dijo él antes, es que lo propuso él. Lo propuso él, pero quiero decirle que Bruselas quiere imponerse, o ahora mismo el tema del coche eléctrico, ¿no? Quiere imponer sus normas y sus doctrinas. Entonces yo veo muy bien y quiero que, o sea, tenemos que hablarle muy claro a nuestros oyentes. El único partido que se desmarca de esta barbaridad, que nos va a costar muchísimo dinero y nos va a empobrecer, es Vox. Hay que decirlo claramente, porque Vox no es que claro, aquí enseguida dicen, no, es que los de Vox están en contra de Europa. No, Vox no está en contra de Europa. Vox dice que la soberanía de España es intocable y las decisiones de España son de España. Y cuando usted a mí me diga algo, vamos a ver si eso se puede llevar a buen efecto, porque a lo mejor yo no puedo cumplir con lo que usted me está diciendo. Porque para mí es más importante que mis ganaderos no pasen hambre y que haya agua y un largo etcétera en mi nación y que mantenga 3 centrales nucleares, que usted a mí me obliga a que cumpla con esas normativas, que lo único que van a hacer es empobrecer mi nación. Yo no quiero ver a mis ciudadanos pobres, quiero ver a mis ciudadanos que puedan salir adelante, ¿no? Que puedan llevar una vida, ¿no? Y entonces muchas veces estos globalistas, estas élites burócratas de Bruselas, con ese PIN que es el que le representa, lo que están haciendo es empobrecernos y ese no es el camino a seguir. Por eso no entiendo y ni entenderé cómo el Partido Popular dice que eso es el evangelio y se ha sumado a ese carro. Para mí, por lo tanto, el Vox es el único suspiro, el único aliento que nos queda, sinceramente. Yo te lo dije en el último programa que necesitamos un cambio radical, te lo dije. Y entonces, 1 y 1 son 2. Es decir, si el Partido Socialista y el Partido Popular han estado gobernando durante 40 años, alternando el poder y nos han llevado a esta situación, desde luego no están capacitados para producir un cambio radical. No, y don Alejandro, y no olvidemos, que no lo podemos olvidar, a todo esto que estamos sumando de que vamos a perder nuestra identidad, que nos van a mandar los de fuera, que ya lo están haciendo, no olvidemos que el Partido Popular estuvo muy bajo de energías a la hora de defender nuestros derechos y nuestra soberanía cuando el golpe de Cataluña. Usted se acuerda, el 155, ¿de qué forma lo aplicaron? No intervinieron en ningún medio de comunicación muy largo, etcétera. Y lo que nunca le voy a perdonar, y no debemos perdonar, y no debemos de olvidar que el señor Rajoy estaba en un bar mientras estaban votando una independencia en una región de España en donde se estaba produciendo un asalto a la integridad nacional y a la libertad y a los derechos de todos los españoles. Y por supuesto, con un hacha estaban cortando nuestra queridísima Carta Magna. Y ahora vamos a premiar a ese partido y no vamos a olvidar todo eso. O sea, es una suma de situación que no se puede esto olvidar porque no podemos volver a ese bipartidismo, no podemos volver a esas políticas nefastas. No, pero además te digo una cosa, hoy estuve mirando por encima y en los 4 años que lleva gobernando Pedro Sánchez le ha dado 35.000 millones de más de dinero a Cataluña. O sea, resulta que dice que Pedro Sánchez tiene la cara de salir y decir en público que en Cataluña la situación ahora se ha normalizado, que no está como cuando él llegó al gobierno. Pero si tú has aceptado, estás aceptando el chantaje que te están haciendo los separatistas catalanes, que tú los estás callando y estás manteniendo una supuesta paz social en Cataluña o política a base de comprarles con dinero. Tú sabes que Madrid, el ciudadano de Madrid recibe 400 euros menos que el ciudadano catalán. Todo esto es una política de chantaje que están llevando a cabo los separatistas catalanes. Cuando Madrid es la región de España, la comunidad autónoma que más contribuye, con el 43%
de sus ingresos, de sus impuestos, Pero, contribuye al mantenimiento de las demás comunidades autónomas. pero por eso lo que tenemos, no tenemos que olvidar, mire, por ejemplo, ahora el señor Feijóo ha dicho que está ya manteniendo conversaciones con el PNV, ¿no? Quiere volver a las andadas. Anteriormente, ¿qué es lo que ocurría? Pues que el Partido Popular le daba una serie de concesiones económicas tanto al País Vasco como a Cataluña, estos le apoyaban, llegaban a acuerdos, todo muy bonito, yo al gobierno, y eso ha ido deteriorando la desigualdad o la igualdad en España. Por eso, la postura de Vox para mí es muy correcta, porque no pueden haber 17 regiones que en cada una, dependiendo del partido X, se den unas concesiones económicas y se den unas libertades económicas, y cada uno va a un ritmo. Ahora estamos viendo que donde ha entrado Vox con el Partido Popular, Vox ha forzado, porque si no hubiera estado Vox no habría ocurrido, ha forzado a que desaparezcan ciertas leyes destructivas al día de hoy y ciertas consellerías, ¿no? Que al día de hoy se habrían mantenido si no hubiera estado Vox en esos gobiernos. Pero si se da cuenta, en unas zonas, en Valencia, hay unas leyes, en Galicia, por cierto, donde no se puede estudiar el castellano ni en los centros privados ni en los públicos, hay otras leyes mantenidas por el señor Feijóo recientemente y por sus colegas que están actualmente allí. Y bueno, dependiendo de qué sitio, hay 17 taifas, 17 normas, 17 leyes y un largo etcétera. Eso no puede ser. Las leyes tienen que centralizarse en educación, en el tema de la lengua, en el tema de la educación y en el tema de la sanidad. Y eso es lo que defiende Vox. Y eso le molesta y muchísimo al Partido Popular. Y por eso se lleva también con el señor Pedrito y su formación socialista, ¿no? Bueno, yo pienso, te he dicho antes, que yo confío en la madurez democrática del pueblo español. Hemos aprendido mucho estos últimos años y creo que esto se va a ver en las elecciones del próximo 23 de julio. A pesar de que han hecho todo lo posible, ¿me entiendes?, para ponernos pegas, con las altas temperaturas. De hecho, me parece que uno de los dos partidos de la coalición, de la espero futura coalición de derecha, PP y Vox, han dicho que van a prohibir. Una de las primeras cosas que harán será que se convoque elecciones durante los meses de julio y agosto, cosa que me parece muy bien porque es algo que va en contra de la salud pública de la ciudadanía. Sí, la verdad es que sí, porque nuestra productora hace acto de aparición. ¿Cuánto nos queda, Pilar? Pues ya os habéis pasado, ya os habéis comido el tiempo. Porque... Bueno, pues claro, como si no sales, nosotros no sabemos por qué. No, es que estaba tan entretenido, era incapaz de... Doña Pilar, quiero desde aquí recordarle que tenemos que mandar un saludo a todos nuestros hermanos de Sudamérica que nos siguen de una forma brutal. Creo que ahora mismo son los mayores, los que más están aportando, ¿no?, a nuestras tertulias, y están muchos de ellos enterándose de la actualidad de España gracias a nuestro programa. Y muchísimos de ellos gracias a nuestro programa se están enterando de los disparates que se han producido en el pasado y de lo que no debe de ocurrir en el presente. Entonces, ojalá pudieran votar. Ojalá pudieran votar el próximo 23. Es curioso la madurez de estos países. Bueno, claro, es curioso, ¿no? Han pasado por tanto, ¿no? De Ecuador. No, y están pasando. Es curioso, ¿no? Y lo asustado nunca entienden, ¿no? El otro día me decía un ecuatoriano que no entendía el acercamiento del Partido Popular al socialismo, ¿no? No lo entendía. No, y me decía, pero es que no sabe lo que es el socialismo el señor Feijóo. Para captar el voto, pero qué forma más necia, ¿no?, de intentar llegar a la Moncloa, ¿no? Intentando captar ese voto sucio, ese voto que va en contra de nuestros principios como personas, ese voto que va en contra de nuestras libertades. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que las personas nos tenemos que calzar, ¿no?, desde abajo con el pantalón y no perder nuestros principios y la dignidad. Y como ha dicho don Santiago Abascal, bueno, pues si perdemos, pero yo no voy a perder mis principios y no voy a engañar a mis votantes, por supuesto, y eso es lo que tiene que hacer un político, no engañar ni a su votante ni a la nación. Muy bien, pues con las ideas claras de Ray y Alejandro nos quedamos. Ray, Alejandro, gracias por compartir vuestros conocimientos con nosotros. Gracias a ti, Pilar, como siempre. Ir a votar, por favor. Por favor, ir a votar. Y como ha dicho Ray, saludos a la comunidad
hispana del otro continente. Somos dos continentes, pero somos hermanados por la hispanidad. Y a nuestra audiencia nos despedimos por hoy con la promesa de volver pronto con más temas interesantes y entrevistas enriquecedoras. Gracias por acompañarnos y por sintonizar con Living es Radio. A todos que tengan un maravilloso día. Chao, chao.